Sí, Señor. Recibe honra, gloria y alabanza. Que sea tu trono, Señor, con nuestra alabanza en nuestra boca. Que la iglesia hoy se levante en adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Santo de Israel, a la estrella de la mañana, al príncipe de paz, al amigo fiel, al que nunca falla, al Hijo amado de Dios, al que está sentado a la diestra del Padre, aquel que en los momentos más oscuros de nuestra vida llega con su luz preciosa a nuestras habitaciones y alumbran aún las cuevas más profundas de nuestro ser. Aquel que nos amó primero, que nos amó con amor de cruz, aquel que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, aquel que dice la palabra que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, aquel que pisó a todo principado, a toda potestad y a todo hueste de las tinieblas, a ese Dios grande y poderoso que hoy reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, que reciba corona de alabanza de su iglesia. Hoy, iglesia, con una palabra preciosa, usted dígale a Dios cuánto le ama. Dígale: Señor, yo estoy aquí hoy en tu casa porque creo, activo mi fe y creo que en tu casa hay pan para mí, que en tu casa, Señor, hay algo para mí, hay un regalo de Dios, porque creo en un Dios grande y poderoso que está vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos, de generación en generación. Hoy quiero, Señor, que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que se haga por obra, Señor, que esa espada penetre, Señor, aún lo más íntimo de mi ser, que sea tu palabra levantándote, Señor, en cada una de las áreas de mi vida, y que seas tú transformándome, Señor, en la imagen de Cristo, que pueda yo verte y a la vez verme a mí reflejado en ti. Que tu palabra pueda, Señor, hablarle a las miserias de mi vida. Que tu palabra me acerque, Señor, a la verdad. Y que tu palabra sea, Señor, lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino. Y que me lleve a camino de bien y a camino de rectitud. Padre, en el nombre de Jesús, hoy de todo corazón te clamamos que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Hoy derribamos en el nombre poderoso de Cristo toda altivez y todo muro que quiera levantarse contra el evangelio de Jesucristo. Hoy se derriba en tu nombre, Señor, y todos nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales son abiertos, aún nuestros oídos, Señor. Tú le quitas todo tapón, Padre de la gloria, para que fluyas como río de agua viva en nuestro ser, y tu evangelio sea sembrado y sellado, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento en esta mañana. La temática del mes es una gloria mayor. Amén, gloria a ti, Padre. Y el pastor principal de esta iglesia ha tomado Ageo 2:9 para que desglosemos en la palabra que esa gloria postrera sea mayor que la primera. Y hoy quiero hablarles, el título de mi prédica hoy se llama Hombres corrientes, comunes y corrientes. Porque sabe que Dios es experto de transformar lo común, lo corriente en extraordinario y en vasos de honra. Y eso es lo que Dios ha hecho en la historia de la Biblia. Dios ha tomado hombres y mujeres por los cuales nadie pagaba un centavo, y Él pagó
con sangre y sangre de cruz, con su vida a cada uno de nosotros. Por eso es que Él apuesta a nosotros y Él cree que nosotros en Él podemos hacer grandes cosas. Dice la Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 6, del 12 al 16. Y tomándole honra al título de mi prédica, a veces le digo, Señor, como la Biblia nos enseña que hasta las asnas hablan cuando Dios quiere. Yo a veces me siento como esa asna cuando Dios quiere hablar. Le digo, Señor, bueno, heme aquí, tu asna. Porque debemos reconocer que somos vasos de barro y que nada tenemos que dar ni hablar, sino que Él es el que habla. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y en aquellos días, Él, hablando Jesús, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Aquí vemos cómo Dios, cuando fue a establecer o fundar la iglesia primitiva, pasó una noche orando, y nos deja un gran principio el Señor, que para tomar toda decisión y aún para las escogencias de nuestra vida, debemos orarle al Padre para pedir dirección. Amén. Y Él pasó toda la noche orando para pedirle a Dios los nombres y la confirmación de los nombres que iban a representar las 12 mentalidades, los 12 principios, los 12 fundamentos que el cual iba a establecer en la iglesia. Y estas 12 piedras, por decirlo de alguna manera, donde la cabeza de la piedra es Jesucristo, la piedra angular, fue Pedro, fue Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes. Yo quisiera poder tener una biografía hermosa y poder hablarles de los talentos y los dones sobrenaturales que cada uno de ellos tenía cuando el Señor los conoció. Yo quisiera tener unas pantallas para sorprenderlos, para hablarles de todas las cosas hermosas que Dios vio en cada uno de estos hombres, que puedo llamar comunes y corrientes. Pero la Biblia me enseña que Dios vio sus corazones y le hizo un llamado a ellos sin ver nada extraordinario. Eran hombres comunes y corrientes. De hecho, la escogencia de los apóstoles, le habla a la iglesia, destruyó la estructura religiosa de la época. Él no fue a los más eruditos, a los oradores, a los hombres más importantes de la época. No fue a las sinagogas, ni fue corriendo a los lugares a buscar cuáles hombres que tenían más dinero. No. Él fue a buscar hombres pescadores que trabajaban en impuestos, y así la historia de cada uno de ellos. Pero sus debilidades nos hablan en la Biblia, porque si algo se encarga la Biblia de hablar de los apóstoles, es de sus debilidades. Y nos hablan que eran iracundos, que eran malcriados, que desechaban a las personas de manera inmediata. Nos habla que se peleaban entre sí a ver cuál era el mejor. Eran hombres de poca fe, poco entendidos, le dijo el Señor, insensatos en algunos momentos. Agotaron la paciencia en alguna oportunidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos hombres eran como usted y yo, delante de Dios. Hombres comunes y corrientes, que el Señor decidió escoger. Porque la Biblia dice que nosotros no escogimos al Señor, sino que Él nos escogió a cada uno de nosotros. Entonces es en ese momento en que la iglesia debe traer una reflexión a su corazón.
para cuando el Señor lo escoja y lo llame, usted deba verse como Dios lo ve y no como usted se ve. Porque Dios ve algo depositado en usted que usted ni aún mismo, o usted y en mí, hemos reconocido. Amén. Y así comienza la historia de la iglesia. Dice la Biblia que ellos comenzaron a ser los aprendices del Señor, ¿verdad? Fueron los hombres que estuvieron cerca de Él, los hombres donde Jesús en su humanidad se invirtió, a los cuales teníamos esperanza de usted y yo, porque el Evangelio llegó a nosotros por medio de la propagación de la iglesia primitiva. Amén. Y usted mira, hermana Neila, ¿qué me quiere decir? Vamos a continuar. Y dice la Biblia que Jesús comisiona a la iglesia. Y en Marcos 16, del 14 al 18, vamos a leerlo, dice: ahora bien, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vamos a leer el 17 con profundidad y con corazón abierto y con discernimiento. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces Jesús a estos hombres comunes y corrientes decide darles una comisión. Y es que sanen a los enfermos, que echen fuera a los demonios, que se levanten en autoridad en su nombre. Cuando Él ascendió les dijo: esta es la comisión que yo le entrego a la iglesia. Amén. Amén. Esta es la comisión que yo le entrego a la iglesia. Porque hablamos de reforma, pero si algo fue deformada fue la iglesia. Porque la iglesia que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que fue fundada, instruida, establecida por el Señor, echaba fuera demonios, Gloria. sanaba enfermos, Santo. hablaba en su nombre, tomaban cosas mortíferas, no les hacían daño, tomaban serpientes, porque lo dice en la vida de Pablo. Había testificación de lo que Él había hecho en la cruz del Calvario, porque la herencia había sido entregada a la iglesia, y es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo los había llenado a ellos en Hechos. Usted puede leerlo. Y los había capacitado y entregado lo que Dios había dicho que la iglesia iba a hacer. Amén. Amén. En Hechos 3 aparece unas características que el Señor le entregó a la iglesia. Habla en Hechos 3, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, habla de un hombre que fue cojo de nacimiento. Y ese hombre estaba en las puertas del templo. Y pasó Pedro y Juan, describe la Biblia. Y Él los llamó y les dijo, y los miró a los ojos y les dijo que los sanaran. Y describe la Biblia que Pedro y Juan les dijeron que no tenían oro ni plata, pero de lo que tenían ellos le daban. Y les dijo que se levantaran, le dijo que los mirara a los ojos. Y el hombre fue sanado y dio brincos y saltos en el templo, y entró al templo, y en el templo testificó de la gloria de Dios. Amén. Ahí el primer milagro que hicieron los discípulos, ahí Juan y Pedro representan la autoridad delegada a la iglesia para entregarle a las personas lo que Dios ha dado. El cojo de nacimiento representa la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos desde que nacemos. Las incapacidades emocionales, las incapacidades espirituales, nuestra ceguera espiritual y nuestra incapacidad de caminar sin Dios. El cojo representa en las puertas del templo porque él mendigaba. Cuando estamos sin el Señor, las características son que mendigamos lo que el mundo nos entrega.
La puerta representa a Jesucristo. Mientras no entremos por la puerta y estemos solo parados allí, vamos a recibir las migajas. Entonces, las características que Dios le entregó a la iglesia fue que levantáramos, anabaino, que subamos, que resucitemos a las personas, que los miremos a los ojos y les demos visión, que les hagamos poner los ojos puestos en Jesús. Las características que en Hechos nos muestra de la iglesia es la autoridad que debe tomar todo hombre y toda mujer de Dios ante una circunstancia que se le presente en el camino. Debe detenerse para expresar la gloria y el poder de Dios en la vida de los seres humanos. Debemos tomarlos de la mano, que es la mano derecha, justicia de Dios, y hacerlos que no solo estén en la puerta, sino que pasen al templo y puedan glorificar de lo que Dios ha hecho, traer restauración y levantamiento. Amén. Amén. Eso es lo que Dios está entregando a la iglesia en este tiempo. Pero vamos a hablar de los principios y fundamentos que Dios trajo a la iglesia con estos hombres. ¿Qué les enseñó? ¿Qué hizo Jesucristo en esos hombres que impactó su vida? ¿Qué modelaje dio Jesucristo a la iglesia? ¿Por qué la iglesia primitiva fue una iglesia avivada? Fue una iglesia que mostraba prodigios y señales. Si eran hombres comunes y corrientes como usted y yo, ¿qué hicieron ellos que no estamos haciendo nosotros? ¿Qué vida tenían ellos que no estamos teniendo nosotros? ¿Qué clase de relación tenían ellos con el Señor que no estamos teniendo nosotros? ¿Cuál era la llenura del Espíritu Santo que ellos han recibido? Y nos preguntamos, ¿la hemos recibido nosotros? ¿Qué hizo Jesucristo en la vida de esos hombres comunes y corrientes que fundaron la iglesia de Jesucristo? Todo lo demás es un plan B, porque el plan A está en Hechos. ¡Gloria! Y dice la Biblia que en el fundamento, los primeros piedras que Jesucristo colocó en los discípulos fue la oración. No hubo nada que Jesucristo hiciera delante de los ojos de los discípulos que no fuese orar. E incluso para seleccionarlos a ellos, escogerlos, Dios oró toda la noche. Los líderes de la iglesia deben ser escogidos con rodillas. ¡Aleluya! Los líderes de la iglesia deben ser escogidos bajo la voluntad de Dios. Amén. Porque no es el que quiera ni el que corre, es el que alcanza misericordia delante de los ojos del Señor. Son los David que están atrás, son los que no se ven, son el remanente de Dios. Jesucristo no solo oró para tomar decisiones, sino que los enseñó a ser intercesores porque oró por ellos. Y los enseñó a orar porque les dejó el Padre Nuestro, y no tenemos tiempo de desglosarlo. Jesucristo estableció en la vida de los apóstoles tiempo de adoración, de oración, de intercesión y aún de ayuno. Amén. Porque ayunó 40 días. Hay cosas, amados discípulos, aprendices del Señor, que solo se aprenden de rodillas. Amén. No hay nada que usted pueda percibir en el mundo espiritual con la carne. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer. Jesucristo les enseñó la humildad. Señor, ¿cuál será el primero? Ellos se peleaban entre sí. Y vino Jesús, y en una de sus preciosas formas de enseñarnos, Él agarró un tobillo, una toalla, y les dijo: aquel que quiera ser grande entre vosotros, que sea el mayor servidor de ustedes. Y tomó y le lavó los pies a cada uno de ellos. Y yo me imagino al Señor acariciándole sus pies, sirviéndole, diciéndole cosas hermosas a esos discípulos, y diciéndole: si aún yo puedo lavarle los pies, sean ustedes servidores, sean humildes de corazón, porque yo al altivo lo veo de lejos,
No sean altivos mis hijitos. Hoy el Señor le dice a la iglesia: hijitos míos, quiero lavarle los pies. Tengan intimidad para que ustedes puedan lavarle los pies a otros, hijitos. Es la forma que el Señor moldea el corazón del hombre, sirviéndole a otro. De la milla extra, ¿sabe? Si hay alguien que no le cae bien, dígale: Señor, ayúdame a lavarle los pies. Seamos humildes. No tenga nadie en su vida mayor concepto de sí mismo del que deba tener. Gloria a Dios. Y el Señor, en ese trabajo hermoso, Él les enseñó el amor. La Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor son los principios que va a permanecer, pero que solo el amor permanecerá por siempre. Y Él nos amó con amor primero, con muerte de cruz. Nos dijo que nos amáramos los unos a los otros, que nos levantáramos los unos a los otros, que nos soportáramos los unos a los otros. Pero nos enseñó un amor precioso y nos dijo que Dios, la esencia de Dios, es el amor. Que la esencia de nosotros como iglesia es amarnos. Amén. Gloria a Dios. El amor cubre multitudes de faltas. Hermana Neila, es que a veces es difícil amar a alguien. Yo lo sé. Pero no hay nada que el Señor nos pida que hagamos que Él no lo haya hecho antes. Amén, gloria a Dios. Y que Él no nos ayude a hacerlo por medio de Él. Porque recuerde que los discípulos eran hombres y mujeres corrientes. Había mujeres corrientes alrededor de ellos. Juan y Pedro, que eran iracundos, Juan más callado. En el transcurrir de la vida de ellos, Dios dejó la tinta indeleble de su sangre en su corazón y convirtió de hombres iracundos, hombres pocos tolerantes. Usted sabe que Juan escribió, se dice, el discípulo del amor, el discípulo que estuvo cerca del Señor. Pero ese Juan le dijo al Señor en 2 oportunidades si quisiese que le lanzase fuego a otras personas que no estaban con ellos. Ese mismo Juan fue que él quería ser uno de los primeros. Porque nosotros en el caminar con Cristo, el entregarle cada área de nuestra vida, comenzamos a tener frutos en nuestro ser que solo Él puede sembrar. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio y por supuesto el amor de Dios. El amor, ¿sabe que el amor nos da autoridad? Y la humildad nos da autoridad. Y el servicio nos da autoridad. Al que más se le da, más se le demanda. Yo bendigo en el nombre de Jesús el liderazgo de la Iglesia Filadelfia en específico, hombres y mujeres de Dios, a toda la directiva en pleno. Pero al que más se le da, más se le demanda. Gloria a Dios. El que está delante tiene que saber en su corazón que también te está detrás. Al que le sirven tiene que saber en su corazón que también tiene que servir. Y si nos está afectando a veces algunas áreas de nuestra vida, estar en algunos lugares, debemos cuidarnos de nosotros mismos y buscar desesperadamente servirle a alguien. Porque hay una semilla que se va sembrando en nuestros corazones, que es la altivez, el orgullo, la soberbia. ¿Y usted cree que Dios va a usar con autoridad y con poder a alguien orgulloso? ¿Usted cree que un discípulo del Señor podrá reprender a un demonio con orgullo en su corazón y con falta de amor y con falta de perdón? Entonces estamos comparando qué hizo la iglesia primitiva y qué estamos haciendo nosotros o qué estamos dejando de hacer para que las señales,
prodigios y milagros y sanidades y autoridad sobre los demonios sucedan en esta iglesia. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera por medio de las manos, la boca de los discípulos que se encuentran sentados en este lugar. Ha sido honra y gloria, Señor. Voy a tocar un punto que toqué hace muchos años y pagó alto precio por eso. Pero el fundamento del perdón. Vamos a hablar de Judas. Pero no vamos a hablar teológicamente si Judas estaba predestinado a ser el traidor, si era él, si no era él, no. Vamos a hablar del principio que Judas entregó a la iglesia. ¿Qué nos está enseñando la vida de Judas? Judas estuvo con el maestro todos los días, más o menos durante 2 años, o un poco menos. Suponte que hemos 50% del Señor solo y 50% con los discípulos. Si fueron 3 años, vamos a decir que 2 años. Escuchó su palabra, sus sermones, día a día. Fue oidor, mas no hacedor de la palabra. Tuvo amor al dinero en su corazón. Fue hipócrita y falso, con pecados ocultos delante del Señor. ¿Y usted cree que Judas se murió en la época de Jesús? ¿O usted no cree que en la iglesia exista gente hipócrita y falsa delante del Evangelio de Jesucristo, con pecados ocultos, Así es. traicionando el Evangelio de Jesucristo, Así es. escuchando la palabra de Dios, pero teniendo amor al dinero, vendiéndose por 3 o 4 centavos del Evangelio? Al primer postor, el que te entregue lo mejor, se lo entregas. Besando la mejilla del maestro y traicionándolo. Pero la gloria sea para Dios, lo que nos está enseñando a Jesús. Y este saco no tiene talla, ¿sabe? No es ni S, ni M, ni L, ni XL, ni doble S. A mí no me queda. Pero el principio que el Señor está entregando no fue lo que hizo Judas. ¿Qué va a hacer la iglesia con los Judas que están sentados en la iglesia? El Señor enseñó un principio a Judas. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Y le dio el mismo amor todos los días que le dio a los otros 11. Les enseñó de igual forma. Por eso es que el Señor dice que no podemos sacar la cizaña a nuestra manera. El Señor esperó el momento. Judas representa ese fruto que no está adherido a la vid, que será echado al fuego eterno. Ahora nuestra reflexión como iglesia. ¿Estamos siendo hipócritas con el Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos siendo falsos? ¿Estamos dando un beso a la palabra y estamos llevando vidas con pecados? ¿Estamos traicionando a nuestros hermanos? ¿Tenemos una falsa religión en nuestros rostros? ¿Somos hipócritas con el Señor? Así como Judas no engañó al Señor, déjeme decirle, amada iglesia, que usted y yo no tenemos la capacidad de engañar a Dios. Gloria a Dios. Así que usted puede, como Judas, engañar a los 11 hermanos, y los 11 hermanos no sabían nada, pero de Jesucristo nadie se burla. Judas tuvo la oportunidad de estar con el Señor. ¿Sabe qué representa Judas para la iglesia? Las oportunidades desperdiciadas, los privilegios regalados, el falta de entendimiento y un corazón endurecido bajo nuestros propios preceptos, nuestras propias sabidurías y nuestros propios deseos de la carne, que aún creemos que engañamos a Dios. Yo espero que el silencio de la iglesia
es una pregunta del Espíritu con el Espíritu de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué área de mi vida, como una mujer y como un hombre común y corriente, yo no te he entregado, para que realmente yo sea un discípulo, un aprendiz tuyo, y que pueda por medio de mi vida, tú puedas escribir las tintas indelebles con tu sangre en mi corazón, y yo pueda realmente glorificar tu nombre y establecer el reino de Dios en la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret? Amén. ¿Qué no está permitiendo que en mi cárcel, en la cárcel de mi vida? Usted sabe que los discípulos fueron encarcelados, y dice la Biblia que el Señor abrió esas cárceles y no hubo rastro. Cuando Él abrió las cárceles, nadie se dio cuenta cómo el Señor lo hizo, pero ellos pudieron ser libres. Nosotros como discípulos tenemos nuestras propias cárceles, nuestras propias pruebas, nuestras propias persecuciones. La iglesia tiene que tener el carácter para ser perseguida dentro y fuera de ella. Ser perseguida dentro del templo y fuera del templo. La iglesia tiene que tener el carácter para ser encarcelado por lo que está haciendo por el Señor. Pero la primera cárcel que el Señor nos saca es de nuestra propia cárcel, para nosotros poder ser utilizados por el Señor. Tenemos que salir de nuestras propias cárceles. Tenemos que pedirle a Dios que nos saque de nuestra cárcel, de esos barrotes que nos mantienen en un solo lugar y que no nos permiten, aunque leemos la palabra, escuchamos la palabra, nos hemos santificado, lo hemos orado, pero estamos encarcelados en nosotros mismos, y tenemos que pedirle al Señor esa libertad, porque nadie liberta cuando está cautivo. Un cautivo no liberta a otro cautivo. Solo la libertad da libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay 3 principios. Confesamos nuestros pecados delante de Dios. Nos arrepentimos genuinamente y pedimos perdón. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que si hay pecados en nuestra vida que aún nosotros no recordemos, los traiga a nuestra memoria para colocarlo en el altar de Dios. Amén. Y si tenemos que pasar días escribiendo lo que hicimos hasta el día de hoy, tenemos que salir de todas nuestras cárceles y de todas aquellas personas que no hemos perdonado. Porque un discípulo del Señor, para poder bendecir a otro, tiene que tener un corazón limpio. No debe tener amargura, falta de perdón, hipocresía, falta de servicio. ¿Sabe quién es altivo? El enemigo. ¿Y usted cree que un altivo va a sacar otro altivo? Y sabe, y por eso es que las iglesias, y yo no quiero decir que nuestra iglesia, pero voy a hablar de las iglesias, tenemos demonios sentados jugando el evangelio con nosotros, y nosotros perdiendo autoridad, y a veces ellos tienen mayor autoridad que nosotros. Cuando la iglesia se va a levantar en autoridad. A mí las intercesoras me hablan mucho de Jezabel, pero yo le digo, cuando hay una mujer de Dios en un lugar, la que se tiene que ir es Jezabel. Aquí no cabemos las dos. Tu hechicería, tu brujería, tus encantamientos, tus velos mágicos no caben en este lugar, tu falsa religiosidad, porque hay mujeres de Dios en su nombre que te vamos a sacar de este lugar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando hay gente humilde en una casa, no cabe Leviatán. Porque tu orgullo, tu soberbia y tu altivez se van en el nombre de Jesús. Y si tengo humildad, tengo autoridad para sacarlo de donde está. Pero un altivo no saca otro altivo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los discípulos que no estamos haciendo nosotros?
¿Qué espacio hemos entregado y qué espacio debemos recuperar como iglesia? Amén. ¿Qué debemos hacer? El fundamento de la fe. Cuando el Señor comisionó a los discípulos, le dijo que eran incrédulos y duros del corazón. Nosotros hemos pasado a este lugar, pero el Señor tiene que circuncidar nuestro corazón. El Señor necesita circuncidar nuestro corazón. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que entregarle a Dios. Y saben, no nos engañemos a nosotros mismos. Si no podemos engañar a Dios, tampoco nos engañemos a nosotros mismos. Siempre habrá áreas de nuestra vida que nosotros debemos entregar. Por eso es que es un proceso diario. Todos los días me debo levantar y pedirle al Señor que me ayude a entregar todo aquello que no le agrada a Dios. Y debo mantener una relación íntima con el Señor y querer ser todos los días un discípulo, un aprendiz de Él, de su palabra. Señor, ¿qué quieres hablarme con tu palabra? ¿Sabe que creerse humilde es ser altivo? Aún creer que somos humildes, estamos manejando altivez. Aún creer que somos espirituales, estamos manejando altivez. Siempre. Fíjese algo que voy a hablar más adelante, pero cuando el Señor llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y vieron la transfiguración de Jesús, después que ellos vieron eso, ellos estaban peleando cuál de ellos dos iba a ser primero. Los privilegios espirituales que Dios le dé a usted y a mí no nos hace mejor que otros, ¿sabe? Si usted tuvo una visión, gloria a Dios por eso. Y si usted vio a Dios y a 2 ángeles a su alrededor, gloria a Dios por eso, pero no lo hace mejor que su hermano, ¿sabe? Amén, amén. Gloria a Dios. No le da estatus en el cielo. Porque el único que está sentado al trono es nuestro Señor Jesucristo. Y en el fundamento de la fe, ¿sabe qué no permite que hayan prodigios, milagros, sanidades en un lugar? Y la incredulidad. Falta de fe. Todo es posible para el Porque que cree. todos los milagros que el Señor hizo, les dijo, ¿qué quieres que te haga? Y los milagros logrados por hombres y mujeres que no estaban escritos en la historia, sino que persiguieron al Señor, olían su manto y se fueron corriendo detrás de Él, fueron los hombres y mujeres que decidieron creer que en Él había algo para ellos. Aleluya. Y hubo un momento en el fundamento de la fe que el Señor le entregó a los discípulos, le mostró un grano de mostaza. ¿Todo lo ven? Mire qué clarito se ve, mire lo grande que son. Mire el grano de mostaza, ¿no lo ven? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se moverá. ¿No lo ven? Aquí yo tengo un grano de mostaza. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere su grano de mostaza? Se lo regalo. ¿Por qué la iglesia no está recibiendo prodigios y milagros y señales? ¿Por qué no hay sanidades? Porque tenemos la incredulidad sembrada en nuestros corazones. Y vamos a tener que ir a buscar un granito de mostaza y verlo todo el día. Y decirle, Señor, yo creo. La fe es la certeza, la convicción de aquello que no vemos. Tenemos que creer que en Dios hay poder para sanar, poder para libertar, poder para restaurar, poder para levantar. Aquellos que no veían pueden ver, aquellos que no caminaban pueden caminar, aquellos que no dormían pueden dormir. ¿Cuándo el insomnio le ganó a Dios? Yo bendigo a todos los médicos, a todos los medicamentos que aún yo me he tomado.
Y en el nombre de Jesús le doy gracias al Señor por todo lo que Él nos ha entregado, por la ciencia, por todo lo que nos ha regalado, por la inteligencia que le ha entregado al hombre. Pero no hay nada que pueda superar el poder de Dios. Amén. No hay nada que pueda superar a un hombre y una mujer que se dispongan a creerle a Dios. Amén. Yo voy a dormir en tu nombre, Señor. A mí se me va a quitar esta depresión en tu nombre, Señor. A mí esta piedra se me quita en tu nombre, Señor. Este obstáculo se va en tu nombre, Señor. Esa puerta está cerrada, pero yo la abro en tu nombre, Señor. Y este dolor de espalda se me va en tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que está sobre todo nombre. Ese que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, me duele el oído. Yo me pongo la mano con fe y en tu nombre sanarán los enfermos. En tu nombre, Señor. No en mi nombre. Me duele aquí, Señor, en tu nombre. Yo confío que tú tienes el poder, la autoridad, Señor, para libertarme, para sanarme, Señor. Yo no me voy de este lugar como entré, porque he decidido seguir y aprender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay alguien que se tiene que ir, pero no somos nosotros. No somos nosotros. El remanente de Dios que permanecerá siempre en su nombre. Gloria a Dios. Y qué bueno, dicen, que estamos teniendo algunas dificultades. Porque esas dificultades van a glorificar el nombre de Dios. Amén. Me he determinado como hija e hija de Dios Amén. a levantar su nombre y a creer en su nombre y en su palabra. Y creo que la cruz no fue en vano. ¿Será que eso lo tenían los discípulos? Que caminaban y bendecían con su sombra. Si Pedro era iracundo, ¿cómo logró Pedro ser roca de la iglesia, piedra? Si Juan era iracundo y quería lanzar fuego del cielo, ¿cómo logró Juan después escribir las preciosas cartas del amor de Dios? ¿En qué momento de la historia de la vida de hombres y corrientes como usted y como yo tocaron el poder sobrenatural de Dios y la llenura del Espíritu Santo les hizo, dice la Biblia, trastornar al mundo? Amén. Aleluya. La Biblia dice que los discípulos trastornaron al mundo y cuando fueron escogidos, ¿saben qué decían? Que eran del vulgo. ¿En qué momento de la historia ellos hicieron un límite y dijeron, ya no me van a ver a mí, mis debilidades, van a ver a Jesucristo reflejado en mí y su poder transformador sobre el mundo glorificará aún mi vida, aún decapitado con una espada? Daré la gloria a Dios y esa gloria me traerá una gloria mayor a mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios está buscando aprendices, hombres y mujeres de Dios, que seamos verdaderos discípulos del Señor. Amantes de su palabra. Gracias por esto, Señor Jesús. Gracias. Y cuando Él los escogió, le dijo, lo voy a hacer pescadores de hombres. Y se subió a su barca. Y ese día ellos no habían pescado nada. Y después la red rebosaba de peces. ¿Y cómo los enseñó a pescar? Porque fue el primer encuentro milagroso que tuvo con ellos. Pero dice Hechos en el capítulo 2 que Pedro, al levantarse después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo una conversión de más de 3,000 personas. Estamos preñados de la pesca milagrosa. Estamos preñados de que el Señor se monte en nuestra barca y prediquemos en su nombre y naciones enteras sean glorificando y colocando sus rodillas delante de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aquel que no podía pescar pescado, que le dijo al Señor que no, que ya había pescado toda la noche y que no había ni un pez, fue su primera enseñanza. Y el Señor le dijo, vas a ser pescador de hombres. Y cuando Jesucristo murió, Pedro, no lo dice la Biblia,
Pero le aseguro que cuando Pedro vio esa conversión de 3,000 personas, porque nada que Dios le prometa a usted va a dejar de cumplir. Y le dijo, te haré pescador de hombres. Déjame enseñarte mi oficio, le dijo el Señor. ¿Qué oficio estamos haciendo? Vamos a desaprender para aprender. Vamos a aprender el oficio de Jesucristo. Amén. Vamos a ser pescadores. Vamos a pescar de lo que Él pesca. Amén. Y si en nuestro oficio tuvimos fracaso, déjeme decirle que en su nombre Él tiene preparado una gloria mayor para aquellos que han decidido levantarse en el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque aquí no pescó ningún pez, aquí pescó más de 3,000 y 5,000 personas. Amén. Gloria a ti, Padre Santo. Y la gente decía, con el denuedo que habla Pedro, con la valentía que hablan los discípulos, que tienen esos hombres, hay un fundamento de la intimidad de Dios. Yo siempre he dicho que a mayor revelación, a mayor intimidad, a mayor revelación, y a mayor revelación, mayor gloria. Dice la Biblia que Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran 12, Señor, ¿por qué 3? ¿Por qué 3 tuvieron el privilegio aquí en la tierra como hombre común y corriente natural de ver a Moisés y a Elías contigo, Señor? Que tocó el corazón de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, que lograron que Él les dijera, ven un momento, vamos al monte alto. Y allí, en ese lugar, vieron revelaciones preciosas que solo logra la intimidad con Dios. Porque cuando ustedes deciden ser un íntimo de Dios, cuando usted decide ser un íntimo de Dios, habrán cosas que usted va a ver que nadie ha visto. Habrá cosas que usted va a oír que nadie ha oído. Habrá cosas que el Señor le va a entregar que a nadie le ha entregado. Porque usted ama mucho a su madre. Pero cuando Jesucristo estuvo en la cruz, ¿en quién pensó Jesucristo para entregarle a su madre? Aquel que dice la Biblia que se colocaba en su pecho y pudo tocar lo más entrañable de su corazón. Y a él le dijo, Juan, te entrego lo que más amo, porque eres un hombre confiable, eres mi íntimo, Juan. Has tocado mi corazón, y como has tocado mi corazón, eres confiable para entregarte lo que más amo. Mientras la iglesia no decida ser íntima de Cristo, ¿cómo quiere usted que Cristo le entregue lo más confiable, lo más hermoso, lo más tesoro que hay en el cielo, si usted no se ha hecho su íntimo? Oh, Dios no tiene hijos preferidos, pero déjeme decirle que tiene hijos íntimos, tiene hijos de aquellos que pasan horas de rodillas tocando su corazón y diciéndole, Señor, aunque sea el último, aunque no tenga gloria en la tierra, yo quiero una gloria mayor. Yo quiero conocer tu corazón. Quiero que en mi habitación tu luz resplandezca. Quiero verte brillar como brillas en el cielo. Quiero amar lo que tú amas. Eso solo lo hace la intimidad con Dios. Y aquel hombre, Juan, dice la Biblia, en aquella isla de Patmos, dice la Biblia que dormía en piedras y rocas. Había visto morir a todos sus hermanos discípulos. Y aquel hombre, en lo más entrañable tiempo de intimidad con Dios, dice la Biblia que vio una gloria mayor. Él vio a Jesús montado en un pollino y entrar a Jerusalén. Y decían todos, Hosana, aleluya. Pero también lo vio por haber tocado su corazón. Tuvo la mayor revelación de gloria que un ser humano puede tener. Y dice la Biblia en Apocalipsis que Juan dijo, oh, no solo vio en lo natural,
sobrenatural en el pollino. No solo vio en la cruz con la corona de espinas, no solo vio esa gloria, sino que Juan vio una gloria mayor. Y dice la Biblia, vi los cielos abiertos, Apocalipsis 19, y he allí un caballo blanco, y en el caballo blanco lo montaba uno que era fiel y verdadero, aquel que juzga con justicia. Oh, mi Señor, y sus ojos eran como fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas preciosas y un nombre que solo él conocía. Gracias, Señor, por esto. Y tenía una vestidura llena de sangre, porque era el verbo de Dios. Y había ángeles, un ejército de ángeles con lino finísimo, blanco y limpio, y caballos blancos. Y había en él una espada que salía de su boca para juiciar a las naciones. Y en sus vestidos y en su lomo había una frase que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la gloria mayor de la iglesia. Esperar a Jesucristo montado en su caballo. Y Él pisará el lagar de la furia del Dios Todopoderoso. Esa es la gloria mayor, de la mayor intimidad, mayor revelación, mayor gloria. Porque fue Juan el escogido a ver semejante bendición. Porque Él decidió ser un íntimo de Jesús. Él decidió pasar horas en su pecho. Y le fue revelado aquello que ningún otro hombre en la tierra le ha sido revelado. Pero las revelaciones y la intimidad con Dios no han terminado. Amén. Y Dios tiene mucho para darle a la iglesia. Porque la Biblia dice que aún mayores cosas haremos en su nombre. Amén, Y gloria. que la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia permitirá que sea una iglesia que levante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Juan el Bautista preparó la primera venida de Cristo, nosotros nos preparemos como iglesia para esperar a ese Rey de reyes y Señor de señores que vendrá en su caballo en gloria. Cierre sus ojos en esta mañana. Cierre sus ojos, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, los dones del Espíritu Santo ahora, bajo la autoridad que Dios me da en este lugar como ministra suya y como hija suya. Yo activo en tu nombre, en el nombre que está sobre todo nombre, los dones del Espíritu Santo sobre la iglesia. La palabra de sabiduría que te hará sabio para aconsejar, para levantar. Anaimo, oh, mi Señor, para que la iglesia dé palabra de sabiduría y haga, Señor, sensato al necio y sabio al necio. En el nombre de Jesús, Señor, entrega en esta hora, Espíritu Santo, palabra de ciencia, esas revelaciones sobrenaturales, Señor, esos sueños y visiones que tú has determinado. Hoy el maestro de Galilea se está paseando sobre la iglesia de Filadelfia y está tocando corazones, hombres y mujeres comunes y corrientes, para ser sus aprendices, sus discípulos, sus apóstoles en la tierra, mensajeros y enviados de Dios, para establecer el reino de Dios en la tierra. Palabra, Señor, el don de sanidades, Señor. Hoy el Espíritu Santo de Dios, conforme a como Él reparte, entregará a la iglesia los dones de sanidades para hacer prodigios y señales y establecer tus manos, Señor, y en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
sanar a los enfermos, que los cojos anden, que los ciegos vean, que todo aquel que tenga dolencia por medio de un discípulo del Señor y en su nombre sea sanado. Los dones de milagros extraordinarios, maravillosos, oh preciosos dones milagrosos, Padre, Espíritu Santo de Dios. Paséate en la iglesia, Espíritu Santo. El don de lengua que sea derramado sobre tu iglesia y el don de interpretación de lengua, Padre de la gloria. El don de profecía, Padre, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, comienza a derramar, Espíritu Santo, tu poder. Espíritu Santo de Dios, comienza, Señor, a sanar. Espíritu Santo de Dios, comienza a escoger a los que han sido llamados. Espíritu Santo, comienza a transformar, a levantar, a restaurar, a libertar en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, comienza a fundamentar la iglesia Filadelfia, que sea una iglesia avivada como la iglesia primitiva, que nuestros modelos sean los modelos enseñados por nuestro Señor Jesucristo y que seamos una iglesia, Señor, que podamos ser humildes, que podamos orar para escoger los que han de ser llamados toda la noche como tú lo hiciste, que seamos una iglesia que sirva, que sea una iglesia, Señor, que pueda entregar el servicio por medio del amor y que sea una iglesia, Señor, que en tu nombre pueda dar una respuesta al mundo que está a la puerta del templo, Señor, queriendo ser levantado, queriendo ser sanado y restaurado, queriendo, Señor, encontrar, Señor, en un lugar lo que solo tú puedes darle al hombre: sanidad, salvación, visión, propósito, vida y vida en abundancia en la tierra y una vida, Señor, en el cielo, una vida eterna, Padre. Quita del corazón del hombre la incredulidad. Quita, Señor, ese muro que se levanta contra el verdadero evangelio de Jesucristo. Oh, trae la reforma a la iglesia, Señor. Que lo que ha pasado hasta el día de hoy, mi Dios, lo que el hombre, Señor, ha deformado, hoy traemos la remoción de las cosas movibles por las inconmovibles y establecemos la voluntad de Dios. Que tu palabra sea bendecida y que lo que escribiste, Señor, en el Nuevo Testamento, después de tu muerte y tu resurrección, las verdades, Señor, sean iluminadas al hombre, Señor, y que podamos vivir conforme, Señor, conforme a tu corazón, conforme a tu interpretación, conforme, Señor, a lo que tú has establecido para la iglesia. Y que la iglesia, Señor, vuelva a recuperar el territorio que en el momento que tú fundaste la iglesia, Padre, la iglesia primitiva, tú nos habías entregado y que le hemos entregado al mundo, Señor, nuestro territorio. Y hemos permitido que la incredulidad y la dureza del corazón entre a la iglesia y que el poder sobrenatural de Dios, Señor, sea sacado de nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos perdón. Hoy confesamos pecados delante de ti. Hoy nos determinamos a ser aprendices, discípulos del Señor. Y que aunque somos hombres y mujeres comunes y corrientes, hoy seguimos al Maestro de Galilea, a todas sus enseñanzas. Hoy recibimos la herencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo de Dios nos seguirá dejando ser hombres y mujeres corrientes, pero haciendo cosas extraordinarias y sobrenaturales, no en nuestro nombre, ni no con nuestras debilidades, ni con nuestra fuerza, sino con el nombre que está sobre todo nombre, con el nombre de Jesús, con las fuerzas del Señor y con su perfección. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hay alguien que nos visita por primera vez y quiera ser discípulo o aprendiz del Señor. Dice la